Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Que nadie te engañe. Sobre esto vamos a hablar en estos siguientes minutos. Que nadie te engañe. ¿Cómo te has sentido al descubrir que alguien abusó de tu ignorancia? Que alguien se aprovechó de su conocimiento, de su posición y tomó ventaja. Bueno, en cuestiones de la vida cristiana es asunto de vida y o muerte que no permitamos ser engañados. Está en nosotros como una responsabilidad. Pablo así nos lo escribe, que tengamos cuidado para evitar que alguien pudiera engañarnos. Sobre esto vamos a hablar en esta sesión. Así que te invito a que te quedes y que entremos directamente en materia. Y quiero para esta ocasión a contarte, mostrarte una imagen que seguramente conoces. Los papalotes, los cometas, como le llamamos también. Esas pequeñas construcciones manuales, ahora ya se venden, pero los que somos un poco mayores, antes lo hacíamos, o habría que hacerlo, con algún plástico, con algún papel, un poquito de carrizo, materiales muy ligeros, una cola, un hilo largo, y alzar los cometas al vuelo y tratar de tomar fuerza en contra del viento, soltar un poco el hilo para que el cometa subiera. Pero, ¿cómo son esos cometas? ¿Qué características tienen esos cometas? Bueno, son ligeros, pero también son muy débiles. Recuerdo que fácilmente se dañaban. Y además, esos papalotes, esas cometas, se movían según el viento. Había que aprovechar la dirección del viento y el viento los subía, los bajaba, los hacía como quería o inclusive los despedazaba o los proyectaba hasta el suelo. Eran entonces muy, muy inestables. También era un juguete, era una construcción, era una manualidad bastante temporal. No eran juguetes que duraban varias temporadas. Nos duraban si acaso algunos días, si bien nos iba. Y después, no tenía tanto importancia porque podíamos hacer otro. Buscamos aquí o allá algún plástico, algún material ligero y con eso volvíamos a hacer otro. Eran realmente temporales, momentáneos. Y sí, efectivamente, eran algunos muy, muy frágiles. Así son los cometas, así son los papalotes, esos con los que los niños antes nos divertíamos. Todavía hay quienes les gusta salir al campo, salir ahí a algún lugar, a la calle, a la plaza y volarlos, ¿verdad? Pero, ¿por qué ponemos esta imagen? ¿Por qué este concepto? Bueno, porque justamente a veces parece que los cristianos nos parecemos mucho a estos cometas, a estos papalotes. Bastante inestables, muy débiles, muy, muy frágiles. Parece que el viento nos lleva y nos trae, nos hace y nos deshace, nos sube o nos muy alto o nos proyecta hacia el suelo. Parece que según esté el viento es como vamos a movernos nosotros y no tenemos ningún control. Pablo nos advierte en la epístola a los Colosenses contra este tipo de estilo de cristianismo. No hay para Pablo opción de cristianos cometas, de cristianos que son movidos por el viento. Miren la siguiente imagen. Quiero mostrarles algunas similitudes entre el tiempo bíblico cuando Pablo escribe la carta a la iglesia en Colosas, por allá del año 60 después de Cristo, y nuestro tiempo. Algunos pudieran pensar que como la carta tiene casi 2000 años, es una carta pasada de moda, pero nada más equivocado que eso. Mire la siguiente información. ¿Qué semejanzas hay
en el tiempo en que se escribió la carta y nuestro tiempo. Yo quise ponerlo aquí en 3 breves puntos. El primero, las nuevas doctrinas. En la cultura helénica, es decir, la cultura generada, gestada principalmente por los griegos, en esa cultura se manifestaba un alto interés por las cosas nuevas, especialmente por el conocimiento, el surgimiento de nuevas enseñanzas. Eso era muy, muy atractivo. La gente estaba ávida. La gente que se reunía en el teatro, ahí en Éfeso, donde Pablo enseñaba, en los teatros es muy común, si usted viaja por Grecia, por Italia, por Turquía, encontrará que en toda la cultura helénica siempre hay en las principales ciudades un teatro o un anfiteatro, es decir, un lugar con escalinatas, con gradas, donde la gente llegaba y podía exponer sus ideas. Y esto era muy atractivo. Y en esto nos parecemos mucho el día de hoy. Tantas cosas nuevas que surgen y tantas cosas nuevas que atraen, que seducen al cristiano. Y el cristiano, en lugar de buscar profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, se distrae por faramayas, se distrae por cosas espectaculares y se desvía y comienza a ser atraído, a ser atraído, sí, por nuevas doctrinas, por nuevas enseñanzas, por la novedad del momento. Somos muy, muy parecidos. La otra, las vías de comunicación. En el tiempo de la carta, el Imperio Romano, que fue el imperio que quedó o que le siguió al el Imperio griego, el Imperio Romano construyó una gran cantidad de calzadas, carreteras, avenidas que cruzaban literalmente todo el imperio. Las calzadas eran carreteras, supercarreteras que una persona tomaba y lo guiaba y podría ir desde Italia hasta España. Estamos hablando hace 2000 años, ¿eh? Y todavía usted puede ir y encontrará los vestigios de esas vías, las grandes vías del Imperio Romano. Y podían ir desde Turquía, Grecia, hasta llegar allá a Inglaterra incluso. Ese era el Imperio Romano. Entonces, esa vía de comunicación ayudaba mucho en la cohesión del imperio, sí, pero también en el flujo de la información. Y ahí también nosotros nos parecemos mucho. Ahora, de una forma exagerada, de una forma increíble, apabullante, la información fluye tan rápido porque existen muchas supercarreteras, muchos medios a través de los cuales la información va y viene con suma facilidad. Y usted hoy, al mirar este video, está seguramente utilizando una de esas opciones de envío y recepción de información casi en vivo, en el momento. Bueno, ahí también nos parecemos mucho. Ya vimos la primera, hay una gran atracción, una seducción muy amplia por la novedad, por las cosas nuevas, por lo que a alguien se le ocurre en alguna parte del mundo. Eso se viraliza, usando la terminología actual, eso se propaga, se crea tendencia y cuando menos acordamos a través de todos los medios de comunicación, todo el mundo se ha enterado y muchas cosas nuevas van y vienen constantemente. Y la tercera característica en la que somos similares es acerca de los intereses. El pueblo cristiano, la iglesia como tal, es una gran oportunidad. Así lo miran muchos oportunistas, valga la redundancia. Así lo ven mucha gente, como un área, como una oportunidad donde se puede llegar con las más diversas intenciones. A veces intenciones políticas, a veces intenciones económicas, a veces intenciones puramente religiosas. Y justamente cada persona, cada supuesto líder,
cada supuesto iluminado, habla y en el fondo está tratando de, como decimos coloquialmente, llevar agua para su molino, es decir, buscar su propio beneficio. Pablo también escribe contra eso. Así también nosotros, como en aquel tiempo, que veían a la iglesia de los cristianos en Colosas, en Éfeso, en la Odisea, como lugares donde alguien podría llegar y poner sus nuevas ideas, poner ahí sus nuevas doctrinas judaizantes y de todo tipo de doctrinas. Bueno, ellos así lo veían como una oportunidad para aliarse con más personas. Todo totalmente alejado del verdadero sentido del Evangelio. Así que, mi hermano, no somos ni estamos en un ambiente tan diferente al que prevalecía cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia en Colosas. Por eso, el título de la lección se titula así: Una guía segura. ¿Cómo es que usted y yo pudiéramos estar pisando tierra firme? ¿Cómo es que usted y yo podemos asegurarnos de no ser engañados, de poder diferenciar? ¿Y qué recomendaciones hace Pablo para no ser presa de aquellas personas que con intereses muy distintos a los del Evangelio se inmiscuyen, se disfrazan y se agregan a congregaciones o a comunidades cristianas? Este es el tema, una guía segura. Bienvenidos, espero que podamos entrar a este tema, que ya lo hemos hecho, pero que podamos continuar y profundizar y que sea de ayuda para cada uno de nosotros. Recordemos que este material lo preparamos en Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado de la Primera Iglesia de Nazareno en Monterrey para ayudar en las clases de los jóvenes, de los adolescentes, de las señoras, de los varones, los matrimonios, en fin, toda la iglesia en general, para continuar en nuestro crecimiento, en nuestra formación como discípulos de Jesús. Es importante entonces ahora avanzar en el estudio de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Dice Colosenses 2, del 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí está una de las primeras menciones que hace Pablo a evitar ser engañado. Sí, conociendo muy bien la cultura helénica, Pablo era un experto en eso, conociendo la situación de la iglesia en aquella región, Pablo le dice, realmente tenemos nosotros que alcanzar todas las riquezas de ese pleno entendimiento del misterio, dice Pablo, de Dios el Padre y de Cristo. Tenemos mucho que descubrir, mucho que conocer, mucho donde profundizar. Hay gran riqueza en el conocimiento de Dios el Padre y de Cristo nuestro Señor. Y si nos interesa el conocimiento, si nos interesa la verdad, la sabiduría, bueno, en Cristo están escondidos. Y esa figura es interesante, escondidos. O sea, que hay que buscarlos, que hay que descubrirlos. ¿Qué está escondido en Cristo? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay necesidad de buscar más nada fuera de Cristo. No hay necesidad de escuchar voces con novedades. Es absurdo pensar que alguien hoy pueda venir a darnos una nueva revelación que no se haya dado ya
en Cristo. En Cristo conocemos todo, tenemos todo lo que Dios está pensando en nosotros para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para nuestra formación. Por eso dice Pablo, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, avancemos en ese mismo capítulo 2, pero ahora vayamos al versículo 7 y al versículo 8 de ese capítulo 2 de Colosenses. Por lo tanto, dice Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esa es una frase clave. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Me gusta mucho esa frase que dice, así como habéis sido enseñados. Por la gracia del Señor, he podido trabajar en este ministerio de la enseñanza por algún tiempo. Y a veces comprendo a los pastores, a veces yo me pongo a pensar un poco en ellos y me compadezco un poco de ellos, porque en la medida un poco menor de un servidor, me entristece darme cuenta que personas, amigos, alumnos, compañeros, hermanos, que han estado por mucho tiempo recibiendo enseñanza y nutrición y palabra directamente de la Escritura, pronto la dejan de lado y pronto olvidan. Y cuando me los vuelvo a encontrar, me doy cuenta que están en una congregación o inmiscuidos en una práctica que nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Y es triste. Así que a veces me pongo a pensar en los pastores, tanto esfuerzo que hacen y a veces lo ingratos que somos nosotros. Pero Pablo nos dice aquí, no olvides lo que has sido enseñado. Gracias a Dios en la Iglesia Nacional tenemos una excelente doctrina y nos preocupamos mucho por la enseñanza. Sin embargo, no es suficiente. La responsabilidad está en cada uno de nosotros como cristianos. Mire estas imágenes. La primera, mire este árbol frondoso. Imagine cómo hacia abajo están también sus raíces profundas. ¿Qué diferencia entre esta figura y el cometa que estábamos viendo hace poco? El cristiano tiene que estar formado en base a convicciones. La plena certeza de quién es Dios, quién es Jesús y su realidad inconfundible en nuestra vida. Me gusta mucho pensar en convicciones no en conocimiento teórico, sino en la experiencia de lo que Jesús hace porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Cristo como nuestro enfoque, Cristo como nuestra guía y el estudio a conciencia de la Escritura. ¿Cómo nosotros vamos a construir convicciones firmes si no somos capaces de tomar la Escritura e ir a ella continuamente? Por eso a veces nuestras raíces son tan endebles y somos más que un árbol plantado junto a corrientes de aguas, como dice el salmista, somos realmente a veces como un cometa. Y el Evangelio de Jesucristo queda de lado. ¿Qué dice ahora ahí Colosenses versículo 9? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra advertencia del apóstol. Realmente puede usted notar que el apóstol está preocupado y está mandando
claras advertencias. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Que nadie nos engañe. He querido poner esto aquí con bastante pena. Realmente lo he pensado mucho. No me gusta, no quería, pero tengo que ser un poco más claro, un poquito más directo. Y puse estas fotos de personas que contaminan, que enseñan un evangelio diferente. Y es necesario que nosotros estemos alerta porque esos son una pequeña muestra de cuántas veces y en cuántas ocasiones en diferentes países, en diferentes idiomas, la gente puede ser engañada, manipulada. ¿Qué podemos decir de los Joaquines? ¿Qué podemos decir de los Maldonado? ¿Qué podemos decir de William Soto Santiago? ¿Qué podemos decir de Russell? ¿Qué podemos decir de Joseph Smith? ¿Qué podemos decir de Cash Luna? ¿Qué podemos decir de muchos de estos, de la pseudoprofeta Ana Méndez y de tantas personas que enseñan mucha herejía contraria a la escritura? Abunda, mi hermano, abunda. Y tenemos nosotros que tener cuidado de lo que escuchamos y entender que hay personas que están siendo utilizadas y propagan la mentira. Que nadie nos engañe. Realmente el peligro está ahí a la puerta. Por eso el apóstol nos advierte sobre estos 4 tipos de engaños. ¿Cuáles? Las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de hombres, los rudimentos del mundo. Cuando hablamos de filosofías, nos estamos refiriendo a religiones orientales, meditación trascendental, la iluminación, el gnosticismo, el ascetismo, tantas cosas que pudiéramos mencionar como ejemplos. Las huecas sutilezas, esas cosas tan sutiles, aparentemente inofensivas, pero es totalmente vacío. Profecías personales, decretos y declaraciones, atar y desatar, la risa santa. ¿Cuántas cosas no ha escuchado usted, mi hermano? Las tradiciones de hombres como la superación personal, el pensamiento positivo, todo lo que es el humanismo, movimientos ecuménicos, o pudiéramos hablar también del rudimento del mundo, sobre qué se mueve este mundo. La gente en todo el mundo busca su fin, como un fin, su propio beneficio. Por eso la teología de la prosperidad tiene tanto eco. ¿Qué pudiéramos hablar de la teología de la liberación? ¿O qué pudiéramos decir sobre esas personas que buscan solamente el dominio, el poder? Algunos que me conocen saben que cuando me recomiendan a alguien, mira, has escuchado a tal persona, digo, ¿a quién? Dice, a tal persona, el apóstol fulano de tal. Ya nada más me dicen apóstol fulano de tal y yo ya pongo un pie atrás, como dicen los brasileños, ya guardo distancia. ¿Por qué? Porque me da la impresión, me hace sentir esos que utilizan falsamente el título de apóstol, de que lo que quieren es un reconocimiento y parece que lo que buscan es dominio, parece que buscan solamente la autoridad, el primer lugar. Y entonces como la palabra pastor se les hace poca cosa, se les hace algo degradante, entonces prefieren usar un término de más poder y se autonombran apóstoles. Y es triste para mí porque Cristo claramente nos anunció, nos advirtió, nos dijo que en las naciones allá hay quienes ya se buscan enseñorear sobre ellos, pero en nosotros no será así. Todo este tipo de engaños, mi hermano, dejan de lado a Jesucristo. Por eso pregunto aquí, ¿Cristo dónde queda? Cuando en la iglesia, cuando en la teología, cuando en las doctrinas se inmiscuyen filosofías extrañas, cuando esas prácticas entran a la iglesia, ¿dónde queda Jesús
cuando comenzamos a darle prioridad a otras cosas, a tradiciones de hombres. ¿Dónde queda la enseñanza del Evangelio? Desaparece, desplazado. Para concluir, quisiera dejarles estos 3 puntos a manera de conclusión. Primero, hay una amplia variedad de desviaciones y de herejías. La cantidad, mi hermano, realmente es asombrosa. Segundo, la advertencia que nos hace el apóstol. Esas advertencias que vemos y que hemos leído algunas de ellas de la epístola a Colosenses son para que actuemos. No es solamente Pablo desahogándose, no es solamente Pablo dándonos a conocer que él está consciente de los peligros que se avecinan. No, es Pablo hablándonos para que usted y yo reaccionemos y tomemos acciones. Acciones que vayan enfocados a nuestra mayor profundidad, mayor firmeza de nuestra fe, a un conocimiento mejor y profundo, a una experiencia real con nuestro Señor. A eso está apuntando Pablo, a que profundicemos, descubramos, busquemos, hurguemos dentro de todo el Evangelio de Cristo, que es amplio y que está lleno de riquezas. Cristo tiene todo, no hay que buscar nada fuera de Él. En Él tenemos absolutamente todo, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos que actuar para no ser como unas cometas, sino ser como un árbol de raíces profundas. Profundizar en el conocimiento de Jesús, esa es nuestra tarea. Escudriñar, experimentar, descubrir en Jesús. Su presencia hará que surja en nosotros una fe firme. Esto no se trata de mi hermano, de teorías. Esto no se trata simplemente de memorizar pasajes o textos. Va más allá. Es ir a la Escritura para encontrar a Jesús. Es ir a los pasajes bíblicos e insistir sobre ellos para descubrir las riquezas que Jesucristo ya nos ha dado, que ya están en Jesucristo. No se trata de acumular simplemente conocimiento, sino realmente estar en contacto con Jesús. Bueno, quiero agradecerles, mis hermanos, por la atención. Este video es quizá un poquito diferente a los anteriores, pero Pablo es muy insistente en que tengamos cuidado. Las próximas sesiones vamos a hablar un poco de las consecuencias de descuidar esto que Pablo nos está advirtiendo. Y creo que usted y yo lo podemos entender fácilmente. Si no ponemos atención, estaremos lejos de nuestro Salvador. Estaremos caminando por pasillos, por áreas donde Jesús no nos ha mandado. Estaremos cargando pesadas demandas que Cristo no ha puesto sobre nosotros. Estaremos en un alto riesgo de perder nuestra fe. Y cuando acordemos, pudiéramos estar realmente solos y sin la presencia de nuestro Señor. Es altamente importante que usted y yo nos aseguremos de tener una fe bien fundamentada en el Evangelio que es en Cristo Jesús. Le invito a que vea este video las veces que necesite, que estudie los pasajes, hay mucho que estudiar, también que comparta el video. Es necesario que todos seamos conscientes de la advertencia que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Directamente una advertencia apostólica de un verdadero apóstol. Gracias, mis hermanos. Sigamos orando por aquellos que están en los hospitales. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho, por las muchas muestras de amor, sanando a nuestros enfermos, pero aún estamos en una etapa delicada. Rogamos para que el Señor nos siga protegiendo
y pronto tengamos sesiones presenciales. Realmente las añoro y realmente espero que pronto podamos de nuevo reunirnos y estudiar la palabra de Dios juntos, cara a cara, en una forma más interactiva. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien.